Muy bien, que Dios les bendiga. Vamos al libro de Éxodo, por favor, Éxodo capítulo 20. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los 10 mandamientos, donde aprendemos valores y principios absolutos, verdades permanentes que trascienden la historia, que trascienden el tiempo y que se aplican también a nuestros días. No solo tuvieron una aplicación directa en la nación de Israel, una nación que se estaba formando por parte de Dios, para así a través de esa nación dar a conocer su gloria, su nombre y su salvación hasta el último de la tierra, sino que estas normas y valores absolutos también, estas verdades permanentes y perdurables también son aplicables a lo largo de toda la historia, incluyendo y más todavía en nuestros días. Hoy día vemos una sociedad corrompida por la maldad, el pecado, la violencia y la lejanía de Dios. Pero estas circunstancias siempre han habido. Como dijo el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. La inmoralidad, la violencia, la corrupción, la maldad en el corazón del ser humano siempre ha existido. Y a través de las épocas, a través de las circunstancias, en culturas en particular, en pueblos en particular, en ciudades en específico, siempre se ha manifestado lo más perverso del corazón humano. Lo que nosotros vemos hoy en día a nuestro alrededor no es nada nuevo. El hombre nunca ha aprendido nada de la historia, o más bien lo único que ha aprendido de la historia es que nunca aprende nada. Y eso hace, ¿verdad?, que el ser humano vuelva a cometer los mismos errores una y otra vez. Así es que ese asombro que a veces tenemos con nuestro entorno tan corrompido, en realidad siempre ha sido así. A veces nosotros decimos que cada vez todo está peor. Quizás es porque tenemos más conocimiento y entendimiento y a través de los medios nos informamos más y mejor de lo que está pasando no solo en nuestro entorno cercano, sino también en el mundo entero. Puede ser eso, pero la maldad del corazón humano siempre ha sido perversa, ¿ya? Probablemente allá en Zoar, ¿verdad?, comentando, ¿verdad?, sobre lo que pasó en Sodoma y Gomorra, en estas ciudades vecinas para ellos, también llegaron a la misma conclusión. La verdad es que el corazón humano es perverso y engañoso. Así es que lo que vemos a nuestro alrededor no es más que el fruto de un corazón alejado de Dios, lejano de Dios, que desecha a Dios como la autoridad para sus vidas. Y esto particularmente tiene una implicancia muy interesante en el mandamiento que estamos considerando durante estos días, el quinto mandamiento. ¿Te acuerdas cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es en el hogar donde se aprende el temor a Dios a través de aprender el temor a sus padres. Es en el hogar donde aprendemos, ¿verdad?, a respetar a nuestra autoridad y por ende el día de mañana se aprende a tener un respeto, un temor, ¿no es cierto?, a Dios como corresponde. Una palabra con autoridad debería ser suficiente. Siempre recuerdo, cuando hablo acerca de esto, un artículo que hace muchos años leí de cómo las palabras pueden salvar la vida. Y en este artículo contaba la historia verídica de un padre que estaba en el campo, ¿verdad?, jugando con sus hijos, y cerca del lugar donde ellos estaban jugando había una vía de ferrocarril. Yo recuerdo como niño siempre me gustaba, no sé qué tienen los niños, ¿verdad?, con las líneas de ferrocarril, pero siempre que hay una vía férrea y hay un niño, siempre el niño va a querer hacer equilibrio o saltar, ¿verdad? O siempre va a querer dar esa sensación de jugar ahí donde hay una línea de ferrocarril. Bueno, el caso es que estaba este muchacho jugando en la línea del ferrocarril, mientras su papá estaba un poco más allá. Era una zona rural, así que casi nunca pasaba un ferrocarril, pero en ese momento el papá escuchó a la distancia, ¿verdad?, que sí se estaba acercando un ferrocarril. Se venía acercando, ¿verdad?, y su hijo no se había dado cuenta. No se había percibido, él estaba embelesado jugando, ¿verdad?, ahí con las líneas férreas y no se había dado cuenta que venía el tren. Obviamente eso podía terminar en un gran desastre.
Entonces el papá, por supuesto, corrió lo más rápido posible hasta donde estaba su hijo, pero se dio cuenta en el proceso que no iba a alcanzar a llegar. Entonces, a todo pulmón le gritó primero su nombre. No sé si tú tuviste la experiencia alguna vez en el colegio, cuando te llamaban por el nombre y el apellido. Y tú sabías que habías hecho algo malo porque te estaban llamando por el nombre y el apellido. Generalmente los profesores, ¿verdad?, cuando estaban en el colegio y te llamaban, no sé, me decían a mí, señor Solano. Pero cuando los profesores me llamaban, señor Jaime Solano, venga para acá. Yo ya sabía que algo había hecho. ¿Ya? Bueno, seguramente este papá le gritó el nombre a su hijo y esa forma, el tono, ¿no es cierto?, el volumen, el momento, ¿verdad?, y lo que transmite un padre cuando llama a su hijo por nombre, hizo que inmediatamente el niño pusiera atención. Y lo único que alcanzó, ¿verdad?, a decirle el papá es abajo. Una sola palabra, dicha con autoridad. Y el niño alcanzó a tirarse de guatita, ¿verdad?, era pequeño, de guatita, ¿verdad?, ahí al suelo, y el ferrocarril pasó por encima y el niño no se levantó hasta que terminó de pasar el ferrocarril y aún así permaneció ahí hasta que el papá logró llegar cerca del niño y le dijo, levántate. Esa sola palabra, dicha con autoridad, con el tono adecuado, ¿verdad?, en un momento desesperado, pero en un momento importante, le salvó la vida al niño. Ahora, probablemente, en algunos casos, hoy en día quizás el papá tendría que gritarle y decirle varias veces, y decirle a la 1, bájate a las 2, tírate al suelo a las 3, ¿no es cierto? O quizás tendría que prometerle un dulce, o tal vez tendría que explicarle por qué tenía que tirarse abajo. Y en eso que le estuviera explicando, el tren, ¿no es cierto?, pasaría y le llevaría la vida. Bueno. Qué importante es cuando nosotros realmente entendemos el valor de la autoridad. Y eso no lo vamos a aprender, ¿no es cierto?, correctamente si es que no lo aprendemos primeramente en nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan aprender lo que es la autoridad. Nuestros hijos necesitan comprender la importancia de la autoridad. Eso, como en este caso, ¿verdad?, que yo les contaba, un artículo que leí en una revista de hace mucho tiempo atrás, verídico, le salvó la vida al niño. La obediencia puede en algún momento salvarnos la vida. Y eso es algo que se aprende en el hogar. Y nosotros, como papás, somos los responsables de transmitir eso a nuestros hijos. Puede que no hayamos sido nosotros formados en un hogar cristiano. Puede que no hayamos tenido padres incluso, que nos enseñaron, ¿verdad?, acerca de esto. Pero en la luz de la Escritura sí lo aprendemos. Y es nuestra responsabilidad como papás transmitir eso a nuestros hijos. Ahora, una vez más, Éxodo 20, versículo 12. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias. Te agradezco, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá, de poder ser ministrados en tu palabra. Ayúdanos, Padre, una vez más, no solo a entender lo que tú nos quieres decir, sino, más importante aún, a aplicarlo esto a nuestras vidas. Ya sea que seamos hijos y que aún tengamos nuestros padres aún vivos y debamos honrarles como corresponde, o si es que somos papás, o incluso abuelos que queremos enseñar a nuestros hijos cómo criar a nuestros hijos, sus hijos, en la disciplina y amonestación del Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder comprender la importancia y la relevancia de este mandamiento, que es un mandamiento clave dentro, Señor, de lo que es el decálogo que tú dejaste a la nación de Israel y dejaste también como regalo a la humanidad a través de estos principios y valores absolutos que son tan aplicables al día de hoy. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, este es el tercer y último domingo que vamos a estar estudiando, ¿verdad?, este mandamiento. Ya hablamos hace algunos domingos atrás sobre algunos aspectos fundamentales, importantísimos de lo que implica este mandamiento. Dijimos, si es que estamos repasando, dijimos que este principio es fundamental para nuestra sociedad. Y explicamos por qué, ¿verdad?, es importante aprender la obediencia, el respeto y la honra a la autoridad partiendo en el hogar. Y cómo esto afecta, ¿verdad?, a la sociedad que nos rodea. ¿Ya? ¿Por qué hay tanta desobediencia? ¿Por qué hay tanta rebeldía? ¿Por qué hay tanta deshonra? ¿Por qué hay tanto egoísmo? ¿Por qué hay tanta maldad en el corazón de nuestra sociedad moderna? Porque se ha perdido, ¿verdad?, la aplicación de este principio. Recordemos que este mandamiento es estratégico. Recordemos que el quinto mandamiento es una bisagra, ¿no es cierto?, estratégica que ahí puso el Señor entre nuestras responsabilidades hacia Dios y nuestras responsabilidades hacia el prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra comunión con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano, y honrarás, ¿no es cierto?, el día del Señor. Los 4 mandamientos primeros tienen que ver con nuestra comunión y relación con el Señor, con Dios. Pero, ¿no es cierto?, los 6 restantes tienen que ver con nuestro trato con el prójimo. Y el quinto mandamiento está justo ahí al medio, como una bisagra, como en un lugar estratégico para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera introducirnos hacia nuestras responsabilidades en sociedad. ¿Ya? Donde un niño aprende, ¿verdad?, a respetar, donde un niño aprende a dar honra a sus mayores, donde un muchacho aprende, ¿verdad?, la importancia de ser agradecido, la importancia de ser considerado, la importancia de ser cuidadoso con los bienes y con las personas, ¿no es cierto?, ajenas, etcétera, en el hogar. ¿Ya? Si es que tan solo en las sociedades se enfatizara y se cumpliera este mandamiento, probablemente los índices de suicidio, los índices de aborto, los índices de delincuencia, de robos, ¿verdad?, los índices de asesinato, los índices de adulterio, ¿verdad?, disminuirían drásticamente. Porque si aprendemos a honrar, ¿verdad?, a nuestros papás, a respetarles, a someternos a la autoridad, vamos a aprender el día de mañana también a vivir, a convivir en sociedad con honra, con respeto, con obediencia, con sumisión a la autoridad. Entonces es un mandamiento sumamente importante, es un mandamiento estratégico que nos dejó el Señor. Cristo, recuerden, todo esto es un repaso, resumió, ¿no es cierto?, en 2 partes los 10 mandamientos. Amarás al Señor Jehová tu Dios, ¿no es cierto?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, él dijo, es semejante. ¿Semejante en qué? En cuanto al amor. Porque luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo incluso después incrementa o enfoca aún mejor ese segundo mandamiento cuando él dice que debemos amarnos, ¿verdad?, como Cristo nos ama. Bueno, ahí tenemos el resumen del decálogo, solamente, ¿verdad?, en 2 desafíos. Bueno, justamente es en el quinto mandamiento donde desde niños tenemos la oportunidad de aprender a amar. Primero a nuestros papás, es el primer prójimo, es el primer ser, es la primera autoridad que tenemos la oportunidad de conocer. Y si aprendemos el verdadero amor en el hogar, bueno, va a ser más fácil aprender el día de mañana a amar a Dios y también a amar al prójimo como corresponde. Entonces, nuevamente y por todos los aspectos, este mandamiento es clave y estratégico. Como dije, en el punto número 1 del estudio de 5 puntos que estamos desarrollando, este principio es fundamental para el desarrollo y fortaleza de nuestra sociedad. ¿Ya? Y la razón de por qué hoy en día las sociedades modernas están tan corrompidas y tan mal es porque han dejado este principio de lado. ¿Ya? Estos valores no están en crisis, estos valores son permanentes, siempre han estado y van a seguir estando. Lo que entra en crisis hoy en día es la sociedad, que decide voluntariamente alejarse
de estos valores y principios absolutos. En segundo lugar, esto ya también lo vimos, dijimos que este principio debe comenzar en el hogar honrando a nuestros padres. Y hablamos bastante acerca de esto, porque hay incluso una promesa al respecto de vivir más, ¿ya? Bueno, ese hijo de la ilustración que les contaba al principio, de esta historia, ¿verdad?, del principio, de ese niño, ¿verdad?, obediente, su vida fue prolongada de manera literal, ¿ya? Habría terminado muy abruptamente su vida, ¿verdad?, si es que él no hubiera sido un niño obediente. Ahí vemos el mérito no solo en la obediencia del niño, sino también en el entrenamiento del padre, de criar a su hijo, ¿verdad?, de una manera obediente. Bueno, y hay varias cosas que ya los vimos, ¿verdad?, no vamos a entrar en detalle en eso. En tercer lugar, y esto lo vimos el domingo pasado, nos enfocamos en que este principio implica darle importancia y reverencia y a la vez relevancia a nuestros padres, no tomándolos a la ligera. Ya profundizamos un poquito en lo que la palabra honra significa, que es, ¿no es cierto?, la raíz de la palabra que después se deriva como gloria y que también se aplica a Dios, ya Dios de la gloria. Bueno, tiene que ver con peso, con influencia, con relevancia. Y el que el Señor haya tomado este mandamiento, ¿no es cierto?, y haya comenzado con esta palabra, tiene mucha importancia. Porque recordemos que Dios exige para sí toda la honra y toda la gloria. Pero aquí Dios mismo, de alguna manera, la comparte con los padres. Y le dice, ¿no es cierto?, a los hijos: honra o glorifica a tu padre y a tu madre. Entonces Dios está delegando, ¿verdad?, parte de la gloria que es para sí de los hijos hacia los padres. Y esto implica una gran importancia y una gran relevancia. No debemos tomar a nuestros padres a la ligera. Y el domingo pasado también hablamos de los 10 mandamientos de la honra de los hijos hacia los papás. ¿Se acuerdan? Vimos un subdecálogo, ¿verdad?, donde vimos 10 ejemplos o 10 maneras prácticas de cómo honrar a nuestros padres. Si quieres repasar, ¿verdad?, mejor este estudio, lo puedes buscar en YouTube, en el canal de la iglesia, y ahí, ¿no es cierto?, está tan ordenadito, ¿verdad?, en la lista de reproducción, cada uno de los estudios que hemos hecho hasta este momento. Ahora bien, nos quedan los dos últimos puntos, el cuarto y el quinto, de estos 5 elementos fundamentales de lo que implica este mandamiento de honrar padre y madre. Ya, en el cuarto lugar, así es que ya pueden anotar, el cuarto punto, es que este principio requiere primero el compromiso de los padres. Quizás podríamos pensar, ok, este mandamiento está enfocado, está diseñado a los hijos. Pastor, ¿por qué no predica esto, verdad, al grupo de jóvenes? ¿O por qué no predica esto a los jovencitos? Bueno, hay oportunidades en que lo hacemos, pero en realidad este mandamiento, y si nos ponemos a pensar bien, ya está enfocado no a los niños, sino a los papás. Y es muy interesante esto. Recuerden que este mandamiento, este decálogo, lo dio, ¿verdad?, Dios a través de Moisés en el contexto cuando Israel estaba saliendo de Egipto, allá en el Sinaí. Ya después en Deuteronomio lo vuelve a repetir. Pero en ese momento era una generación ya madura, ya con niños pequeños, que estaban saliendo de la esclavitud por 400 años y se estaban formando como nación. Dios desarrolló este mandato principalmente para que se guardara en el corazón de los padres, que luego iban a tener la responsabilidad de transmitirlo a sus hijos y a toda esta generación que vino después. De hecho, no olviden que posterior al Sinaí, ya después cuando Israel va por el desierto y llega a la tierra prometida y envía a los 2 espías, y después ellos se rebelan con el Señor, ¿verdad?, y Dios los castiga y los hace deambular por 40 años en el desierto, ya toda la generación antigua de estos padres que recibieron estos mandamientos murieron en el desierto. Y fue la generación de 20 años para abajo, excepto Josué y Caleb, que tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Entonces ellos ya tenían que tener claro este mandamiento. Pero este mandamiento no fue dado a ellos, no fue dado a esa nueva generación, sino que fue dado a la generación anterior.
Y la responsabilidad de la generación anterior fue preparar y transmitir eso a la generación que iba a venir después. Ellos en ese momento no sabían que ellos iban a morir y que a la tierra prometida iban a entrar solamente los de 20 años para abajo. Ellos en ese momento todavía no lo sabían, pero Dios sí. Dios sí, porque Dios es estratégico, Él lo sabe todo. Entonces Dios quería que esa generación a la que Él le estaba transmitiendo el decálogo fuera en el puente para que la generación que iba a venir después hicieran el trabajo. Eso Dios ya lo tenía más que claro. Ahora bien, eso implica entonces que este mandamiento, más allá de que me gustaría que este mensaje lo escuchara mi hijo, me gustaría que este mensaje lo escuchara mi hija, ya en primera instancia este mandamiento requiere el compromiso y la implicancia de nosotros como papás, de aquellos que somos padres o aquellos que tenemos influencia sobre los demás, porque por ahí hay algún hermano o hermana que dice, no, yo ya dejé esa pega, ya soy abuelo o soy abuela. Otro puede decir, no, yo no tengo hijos. Bueno, pero sí tienes un rango tú de influencia con tus sobrinos, con tus nietos, ¿verdad? O incluso de ayudar a otros cristianos a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, ¿verdad? Y honrar al Señor, como es el llamado que hace el apóstol Pedro, ¿verdad? A las hermanas mayores, a las generaciones, ¿verdad? Más experimentadas. Bueno, tenemos una tremenda responsabilidad en este aspecto, ¿ya? En primer lugar, dentro de este punto, debemos, y es un mandato de parte del Señor, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4, busquémoslo en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo 4, porque acá encontramos lo que sería un poco, más o menos como el paralelo de lo que vemos en Deuteronomio capítulo 6. Cuando Dios le dice a su pueblo, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Y la escribirás en los postes y en las puertas y en los dinteles, ¿verdad? Y la leerás, la repetirás. Bueno, en el Nuevo Testamento Dios también nos deja el principio, la importancia de el transmitir una vida espiritual hacia nuestros hijos y de criarlos. Esto es la misma palabra que se usa para entrenarlos, para disciplinarlos, es de la misma raíz. Y tiene la idea de conducir, de llevar, de guiar, ¿no es cierto?, a nuestros hijos en un camino, en una senda específica, en una dirección específica. Y en Efesios capítulo 6, el versículo 4, leemos. Aquí sí. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, y ya explicamos, ¿verdad?, el domingo pasado, qué implica y qué significa esto, porque nos provocamos a ira cuando nosotros estamos airados o cuando somos inconsecuentes con lo que les estamos diciendo. Y ahí nuestros hijos, de forma muy natural, ¿verdad?, ven la inconsecuencia en nosotros y por ende, ¿verdad?, ven la disciplina como una injusticia. Ahora, no debemos provocarlos a ira, sino, dice la Biblia, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El domingo pasado, ¿se acuerdan que también establecimos otro principio? ¿Ya? Y es el principio de que en la Biblia en ninguna parte se nos llama a los papás a hacer felices a nuestros hijos. ¿Te acuerdas de eso? En ninguna parte de la Escritura se habla de que los papás debemos hacer felices a los hijos. Pero sí vimos varios versículos que establecían un principio importantísimo. ¿Se acuerdan? Y es de que los hijos hagan felices a sus papás. Y eso lo vimos abundantemente, especialmente, ¿te acuerdas?, en el libro de Proverbios, ¿verdad? De cómo son los hijos que deben hacer felices a sus papás. Ahora, por supuesto, si sus papás los crían en disciplina y amonestación del Señor y son hijos que obedecen y que honran y que hacen felices a sus papás, van a ser hijos sabios. Y si van a ser hijos sabios, bueno, Dios les va a bendecir. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si son niños que temen al Señor y que honran a sus padres, Dios les va a bendecir. Y van a ser hijos felices, hijos dichosos. Van a estar contentísimos. Eso también lo vimos, ¿verdad?, el domingo pasado. Ahora, aquí usa una palabra interesante, que es la palabra disciplina.
criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina, que es la palabra griega paideia, literalmente significa también entrenamiento, educación, ¿no es cierto?, instrucción. Y también acá utiliza la palabra amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra me parece muy interesante, porque esta palabra amonestar no es solo retar. Ya uno podría pensar, una amonestación es un reto. Si alguien me viene, me llama, si el jefe me llama, ¿no es cierto?, y me reta porque no logré la producción, ¿no es cierto?, de la semana, o un profesor me reta porque hice mal la tarea, no era lo que él me pidió, en fin, ¿verdad? Un papá me reta porque no hice la cama, qué sé yo, pero no es necesariamente lo que implica esta palabra. La palabra amonestación es la palabra noudesia, y literalmente significa poner en la mente. Nou o nous es como traducimos la palabra del griego al español mente. Y desia o desia es simplemente poner. Se compone de dos palabras. Noudesia, poner en la mente. Y tiene que ver con una corrección que lleva a un entendimiento de lo que es correcto. No es solo un reto, sino que es poner en la mente lo que es correcto. Es una formación, es darle forma a alguien. La necedad, dice el libro de Proverbios, está ligada al corazón del muchacho. La palabra necedad ya va de la mano con la palabra en el libro de Proverbios vanidad, significa vacío. Como papá tenemos que darle forma al pensamiento de nuestros hijos, y eso implica amonestarles. La amonestación no siempre es algo negativo, sino que tiene que ver con, como ya dijimos, poner en la mente o corregir. Puede ser de manera amable o puede ser incluso de manera dura, pero cambiar el enfoque o el entendimiento mental del muchacho para que comprenda o para que de alguna manera se encamine en la dirección correcta. Ahora, ¿cómo lo criamos en disciplina y amonestación del Señor? Bueno, ya lo dijimos también hace un momento atrás, siendo consecuente y enseñando con el ejemplo. Mire lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice aquí la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un llamado claro y directo. ¿Ya? Esto tienes que hacer. Esto es transmitido a los hijos a través de los padres. Este mandamiento está directamente dicho a aquellos que son papás. No está dirigido a los hijos. Las enseñarás estas cosas a tus hijos. Si primero nosotros no tenemos claro la sumisión que debemos tener a Dios, menos vamos a poder enseñar a nuestros hijos la sumisión que deben tener hacia nosotros. Miren lo que dice el mismo capítulo 6, versículo 20 al 25. Dice, mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, ¿verdad? Y está implicado el muchacho, pero miren lo que dice, os mandó. A ellos les mandó, a los papás. Entonces
dirás a tu hijo. Nosotros, implica el papá, éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Los hijos eran el fruto, ¿verdad?, de ellos ya en libertad. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de, miren lo que dice, nuestros ojos, es decir, nosotros lo vimos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Ya estaba prometido, incluso del tiempo de Abraham. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos ¿de qué? Cuando cuidemos de poner por obra, estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha dado. Es decir, siempre parte, ¿verdad?, por la responsabilidad de los papás. ¿Somos nosotros obedientes, dóciles y sumisos a Dios y a nuestras respectivas autoridades? Porque si nosotros somos rebeldes, si nosotros no somos dóciles, si nosotros, sabiendo lo que es correcto, no somos obedientes, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? ¿O qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Aún con todo, ellos se pueden rebelar. Aún con todo, ellos pueden ser rebeldes. Pero no deberían serlo por culpa o viendo el ejemplo de nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí está la gran diferencia. Vimos también, ¿verdad?, cómo Israel tenía que tratar la rebeldía. No era solo un problema de un muchacho en particular, era un mal que debía ser erradicado. Y muchas veces, ¿verdad?, hijos de padres piadosos se rebelan simplemente por la rebeldía. Y vimos el trato que tenían que tener, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros como papás, siendo consecuentes con lo que enseñamos en la palabra del Señor, deberíamos ver que nuestros hijos se sometan y aprendan esa obediencia por nuestro propio ejemplo. ¿Te das cuenta? Por nuestro propio ejemplo. Ahora, esto puede ser algo muy práctico para aterrizarlo aún más. ¿Qué pasa, verdad, si nosotros en el contexto del almuerzo criticamos a las autoridades frente a nuestros hijos? ¿Qué pasa si en el contexto del almuerzo criticamos a nuestras autoridades? Ya sea a la policía, a los políticos, ¿verdad?, o a todo aquel que represente autoridad. Cuidado con eso, porque ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos con eso? Ahora puede que nuestras autoridades sean dignas de juicio y sean dignas de crítica, pero ¿qué es nuestra responsabilidad como papás enseñar a nuestros hijos? Es más, ¿qué es nuestra responsabilidad nosotros como ciudadanos? ¿No es someternos a la autoridad? ¿No es darles el respeto? Pagad a todo lo que debéis, lo vemos en la Escritura. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra. Pero ¿qué pasa si nosotros, verdad, en un almuerzo, en una sobremesa, verdad, mamá y papá están pelando, están juzgando o criticando a las autoridades? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Desobediencia, deshonra. Más bien, aún si nuestras autoridades son injustas, es más, si nuestras autoridades son no solo injustas, sino son perversas, ¿qué es lo que debemos hacer? La misma Escritura nos ordena lo que debemos hacer. ¿Cómo? Orar por nuestras autoridades. ¿No fue lo que dijo el apóstol Pedro? ¿No fue lo que enseñó el apóstol Pablo en Romanos 15? Aún habiendo autoridades romanas perversas,
como en el tiempo del apóstol Pedro, que era Nerón, uno de los más despiadados emperadores de romanos de aquel tiempo. Entonces muchas veces los culpables, ¿verdad?, de la desobediencia, de la rebeldía, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Cuidado, hermanos, con, ¿verdad?, ese deporte tan insano que a veces hacemos en nuestros hogares después del almuerzo o en el momento del almuerzo, cuando nos damos el lujo de criticar, de juzgar o de hablar mal de nuestras autoridades. Porque eso no es correcto, eso no es sano, eso no es bueno, no es honorable, no es justo. Siempre debemos transmitir a nuestros hijos. Podemos, de alguna manera, en nuestros corazones criticar o juzgar, ¿no es cierto? Más bien, más que criticar, juzgar si las medidas que las autoridades toman son buenas o malas, correctas o incorrectas. Pero nunca olvidemos que nuestra labor como padres es transmitir a nuestros hijos honra, sumisión y obediencia a la autoridad. Si nos ponemos, ¿verdad?, a criticar la autoridad porque todavía tenemos que usar, ¿verdad?, esta incómoda y terrible mascarilla, bueno, eso le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Ahora, igual salimos a la calle, igual vamos a comprar al negocio, igual nos ponemos la mascarilla. Entonces, si vamos a ser consecuentes, no lo hagamos y expongámonos a la multa. No sé cuánto estarán pagando de multa ahora por no usar las mascarillas en un lugar público, pero me imagino que no poco. ¿Se dan cuenta? En términos muy prácticos, muchas veces nosotros no tomamos en serio ni el valor de lo que es transmitir ese ejemplo, ¿no es cierto?, de sumisión y de honra a la autoridad en nuestros propios hogares, con nuestros propios hijos. Debemos también corregirlos con amor, sin claudicar. La corrección es necesaria y es parte fundamental de la experiencia de, ¿no es cierto?, padres cristianos hacia sus hijos. Miren lo que dice, ya por favor, el proverbio está plagado, ¿verdad?, de estas sugerencias, de estos mandamientos, ¿verdad?, o principios fundamentales en cuanto a la disciplina. Proverbios, por favor, capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, el versículo 24 dice: el que detiene el castigo, ya, porque hoy en día en algunos contextos hay papás que detienen el castigo, es decir, no quieren traumar a sus hijos, no los quieren complicar, no quieren meterse en problemas o simplemente, ¿verdad?, quieren dejarlos ser. Que la naturaleza, ¿verdad?, siga su rumbo. Bueno, la Biblia claramente enseña que la naturaleza humana es perversa y torcida. Como dijimos, ¿verdad?, la necedad está ligada, está enlazada, está pegada al corazón del muchacho. Más la disciplina la alejará de ella. ¿De la qué? De la necedad. Bueno, el que, dice el versículo, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Recuerda que hoy en día la sociedad está enfocada en cómo hacer feliz a los hijos, siendo que la Biblia nos enseña cómo los hijos deben hacer feliz a sus padres. Y en la búsqueda de la felicidad, nada es permitido, menos el dolor y menos la incomodidad. Es increíble cómo hoy en día los papás se desvelan para que sus hijos, ¿verdad?, no tengan dolor, no tengan sufrimiento, no tengan incomodidad. Pero eso es parte de la vida, ¿o no? Nosotros sabemos muy bien que el dolor, la injusticia, la incomodidad es parte de la vida. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder enfrentar desde su infancia. Si no, el día de mañana van a tener que estar llenos de psicólogos, de terapeutas, ¿verdad?, y van a estar con depresión porque nada de lo que les gusta, de la felicidad que ellos buscan, no les va a resultar, porque la vida no es así. Entonces tenemos que transmitir con amor esto a nuestros hijos. Y una de las maneras de hacerlo es a través de la disciplina, a través de la corrección. El que detiene el castigo, y aquí castigo, en hebreo, en griego, en arameo, significa lo mismo, castigo. Algo que duele, algo que no gusta, algo que incomoda. El que detiene el castigo en realidad a su hijo aborrece. Miren lo que dice Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 23, estamos ahí mismo, del 13 al 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar.
Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Me equivoqué, leí el capítulo 24, pero también suena bonito, ¿verdad? Ahora sí, capítulo 23, versículos 13 al 14. Disculpen, dice: no rehuses corregir al muchacho, y aquí ya es como un mandato, no es el que detiene el castigo su hijo aborrece, como un principio, sino que ya directamente un mandato. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Ahora, sí le va a doler, sí va a llorar, y no le va a gustar. Pero dice, no morirá. Dice el versículo, estamos leyendo el versículo 13. No morirá. Es más, versículo 14. Lo castigarás con vara. Vuelve a repetir, por si es que no quedó claro, ¿verdad? O no fue suficientemente pedagógico. Con vara lo corregirás. Y mire lo que dice luego. Y librarás su alma del Seol. Del Seol. Fíjate que esto probablemente tiene que ver con el hecho de lo que Cristo enseñó acerca de los dos caminos. Un camino angosto, ¿verdad?, que lleva a la vida eterna, pero otro camino que lleva a la perdición. Que lleva a la perdición. Muchos jóvenes hoy en día se rebelan como si fuera algo gracioso contra Dios y están condenando su alma al infierno, al lago de fuego. Porque probablemente nunca sus papás les enseñaron lo que era el temor. Temor a sus padres y temor a Dios. Muchos hoy en día se burlan de las cosas de Dios porque probablemente en su corazón necio por naturaleza simplemente se les dejó, ¿no es cierto?, de la misma forma que una hierba silvestre, ¿verdad?, crece en un árbol y termina matándolo. La verdad, hermanos, es que la hierba mala, como dice el dicho, nunca muere, simplemente nace de manera espontánea. Criar un hijo sin disciplina, sin amonestación, es dejarlo ser para su propia perdición. Para su propia perdición y probablemente para incluso la perdición de otros a su alrededor. Proverbios 19, 18. Dice, Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sabemos que la disciplina no es para destruir, no es para dañar, es para formar el corazón de nuestros hijos en obediencia y en sumisión. No es buscar la perfección, porque nosotros mismos no somos perfectos, pero sí es encaminarlo en el buen camino. En el buen camino. Nuestro anhelo es que vayan caminando derechito por el buen camino y ojalá por lo más centrado del camino. Ni muy cerca de un límite ni muy cerca del otro. Pero eso requiere disciplina. Eso requiere castigo y eso requiere, ¿verdad?, vara, como dice la Escritura. No rehuses corregir a tu hijo. Luego, mire lo que dice Proverbios también, capítulo 29, versículo 17. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Es interesante cómo los papás, ¿verdad?, nos cansamos tanto en la crianza de nuestros hijos. Me llama la atención a veces cómo los papás corren detrás de sus hijos. Es interesante esto, ¿ah? En muchas comunidades, yo he estado en comunidades muy cerradas en cuanto a práctica de estos principios, y es interesante cómo son los hijos que corren detrás de los papás. Pero hoy en día en nuestras sociedades más modernas, ¿verdad?, son los papás que corren detrás de los hijos para que no se metan en problemas, para que no hagan nada indebido y nada malo. Quizás será el problema lo que vemos acá, la falta de corrección. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará, el principio que ya lo vimos, ¿verdad?, el domingo pasado bastante, dará alegría
a tu alma. Si nuestros hijos nos hacen alegres y felices y gozosos a nosotros como padres, ten por seguro que nuestros hijos van a ser felices y van a ser buenos hijos y van a andar en buenos caminos. Porque me refiero a padres amorosos. ¿Qué es el deseo y el anhelo de nosotros como papás hacia nuestros hijos? ¿No es lo mejor para ellos? Entonces, si ellos se conforman a nuestra felicidad, ¿qué crees tú que nosotros queremos para ellos? Lo mejor. Por lo tanto, ellos van a ser felices, ellos van a estar bien y ellos van a tener gozo en su corazón. Papá, mamá, no es fácil, es difícil. No desmayes, como dice Gálatas 6:9. No te canses, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, me gusta esa palabra, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No desmayes, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no dice necesariamente de que durante todo el proceso el hijo, ¿verdad?, va a andar en los caminos, pero aun cuando fuere viejo, quizás va a recapacitar y se va a dar cuenta del camino que le quisimos transmitir, porque dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Te das cuenta? No desmayes, no tires la toalla. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era simple, nadie dijo que era barato, pero no desmayes. Corrígelo, disciplínalo, con amor. Yo siempre enseño esto, ¿verdad?, a los jóvenes en matrimonio. En un hogar no es necesario que haya muchas reglas. Es mejor pocas reglas, pero que esas reglas se hagan cumplir. Pocas reglas, pero que esas reglas se hagan cumplir. Si esas reglas se hacen cumplir en consecuencia y con disciplina, el niño va a aprender, más allá de hacer las cosas bien, va a aprender la importancia de sujetarse a las normas y a las reglas. El día de mañana, quizás muchas de las cosas que nosotros les quisimos enseñar o disciplinar se les va a olvidar. Pero si solo logran aprender a ser obedientes, sumisos y honrar a la autoridad, el día de mañana van a ser ciudadanos responsables. Van a honrar a sus jefes en el trabajo, eso les va a permitir avanzar, ¿no es cierto?, en sus carreras. Quizás el día de mañana van a llegar a ser jefes, van a estar a cargo de mucha gente, y si ellos aprendieron a respetar, van a respetar a sus subalternos. En definitiva, van a ser personas de éxito en esta vida. No porque ganen mucho dinero o porque tengan muchas cosas, sino simplemente porque se conformaron al plan y al propósito de Dios. Esa es la medida del éxito. No es el dinero, no son los bienes, sino el conformarnos a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. ¿Te das cuenta? Nosotros también nos equivocamos y fallamos, no somos perfectos, nuestros hijos también se van a equivocar. Nunca discipline o castigue a tu hijo porque se porta mal. Esa no es una forma correcta de disciplinar. Si vas a corregir a tu hijo, corrígelo por normas claras y específicas que tú les has puesto, que tú les has mostrado, que tú primero las cumples. Los niños por naturaleza quieren correr, y si corren, eventualmente van a romper un vidrio, van a botar un florero, van a, ¿no es cierto?, a romper ese recuerdito que te dejó el abuelo, ¿no es cierto?, de generaciones pasadas. Es natural en ellos. Pero si tú le das una orden directa de que en ese lugar no tiene que correr, que corra y que se suba al techo y baje y vuelva, ¿no es cierto?, todo lo que quiera, pero ahí tú le diste una orden directa. Y el niño tiene que obedecer. Uno le castiga no porque botó el florero, uno le castiga por la desobediencia. Eso, por ejemplo, es un ejemplo solamente de una norma clara y directa. Pocas normas, pero consecuentes. Si el niño va y lo hace, ya. Si lo vuelves a hacer, no, ahí ya perdiste ya la autoridad. A la primera y con buena actitud. Así tiene que ser. Y eso no se aprende de un día para otro. Eso se aprende aplicando la disciplina un día, después al otro día, después en una semana, después en un mes, después volviendo a aplicarla día a día,
hasta que ya se hace un hábito y el niño entiende, aprende, ya se pone en su mente. ¿Te acuerdas de la palabra? Poner en la mente, amonestar. Ya queda claro para el muchacho. Pocas reglas, pero consecuentes y con amor. Por supuesto, también es algo que siempre enseñamos. Jamás se te ocurra disciplinar a tu hijo o a tu hija cuando estás enojado. Disciplínate tú primero antes de disciplinar a tus hijos. Porque si tú disciplinas a tu hijo o a tu hija estando enojado, todo lo que vas a enseñarle y transmitirle a ese niño es odio. Jamás disciplines a tu hijo enojado. Aprende lo que es el autocontrol, el dominio propio primero. Y luego disciplina a tu hijo con amor. Con amor, si al final, ¿qué es lo que uno quiere? Que el niño aprenda. Y que el niño aprenda en un contexto de amor. Es mejor que sufra un buen castigo, una buena zurra, ¿verdad? En un contexto de amor, lo que yo llamo un laboratorio de amor, que después en el mundo peleándose, ¿verdad?, con sus amigos, perdiendo amistades de una manera injusta y dolorosa. El mundo es cruel. En el hogar es el lugar perfecto donde el niño puede y debe aprender, ¿no es cierto?, a manejar la frustración, a manejar la injusticia, etcétera, etcétera. No cometamos el pecado de Elí. ¿Te acuerdas cuál fue el pecado de Elí? Miren lo que dice 1 Samuel 2:12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, ¿lo tienen? 1 Samuel capítulo 2, el versículo 12 dice: los hijos de Elí, el sumo sacerdote de aquel tiempo, ya Elí era el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. No es que simplemente aquí diga que ellos se portaban mal. Probablemente el papá no les transmitió esto a sus hijos. No les transmitió el conocer al Señor. Primer pecado, ¿verdad?, que cometió Elí, de no transmitir la enseñanza. Ahora, puede que los hijos la hayan rechazado, pero no dice aquí que los hijos rechazaron el conocimiento de Jehová. No lo tenían. Porque es distinto si los hijos hubieran sido rebeldes y él hubiera sido consecuente, y los niños rechazando lo que él les enseñó. Pero no fue el caso. Y miren lo que dice el versículo 17. Saltemos al verso 17. Dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ellos se portaban muy mal. Mira, saltemos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran inmorales. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Ya, parece que los está retando, ¿verdad? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Pero en aquel tiempo, ¿qué debería haber hecho ese padre? ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Debería haberlos sacado a la puerta y apedrearlos. ¿Y qué dice él? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Estaba más preocupado de la fama de sus hijos, o de él como padre de esos hijos, que del pecado contra Jehová. ¿Te das cuenta? Es muy distinto lo que dijo, por ejemplo, José cuando fue tentado, ¿no es cierto?, por la esposa de Potifar, y dijo: ¿cómo haría este gran mal yo pecando contra Jehová? Aquí no estaba preocupado del pecado contra el Señor, estaba preocupado simplemente de la fama de estos muchachos. Dice: pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No era el pecado de ellos. No estaba confrontándoles con su pecado, sino que ellos hacían pecar a la nación de Israel. Bueno, probablemente, porque se veían a los sacerdotes que eran ellos, ¿verdad?, pecar, seguramente el pueblo también se iba tras el pecado. Pero en ningún momento los confrontó a ellos por su maldad y por su pecado. Luego dice el versículo 25:
Si pecare el hombre, contra el hombre los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, dice, hacerlos morir. Esa es la consecuencia de la rebeldía, la muerte. Mira, saltemos al capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Dios le había dado un mensaje a Samuel, ¿verdad?, de lo que iba a pasar con la casa de Elí. Dice, desde el principio hasta el fin. Verso 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mire lo que dice. Y él no los ha, ¿qué dice? Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. ¿Sabes qué significa la palabra estorbar aquí? Elí no los estorbó. La palabra estorbar en hebreo es la palabra kajá. Kajá. Y literalmente significa desalentar, cansar, molestar, afligir, debilitar y angustiar. Y Elí no hizo nada de eso para con sus hijos rebeldes. No es solo retar, no es solo prohibir, es estar ahí, perdonando la expresión más coloquial, hinchando, molestando, afligiendo y poniéndose por último como un muro ante el pecado de sus hijos. Él no lo hizo. Él no fue pesado con sus hijos. No sé qué habrá pensado, pero él debería haber sido pesado con sus hijos. Ese es el punto. Y no lo hizo. Él debería haber sido tajante con sus hijos, firme con sus hijos, aún al punto de angustiarlos, de molestarlos, de incomodarlos por último. No como un padre, ¿no es cierto?, moderno, que no quiere ni molestar a su niño para que no se vaya a rebelar o no se vaya, ¿verdad?, a sentir o no se vaya a traumar. ¿No? Elí, ese fue su pecado. No quiso, no estuvo dispuesto a estorbar a su hijo. Insisto, no es que sus hijos se rebelaron, ¿verdad?, porque simplemente él les dijo lo que tenían que hacer y ellos fueron rebeldes. No, ellos simplemente se criaron solos, hicieron lo que su naturaleza les dijo y su papá nunca estuvo ahí. Por último, para que ellos cambiaran el rumbo, poniéndose como un muro, estorbándolos, complicándolos, haciéndoles difícil la vida para que ellos tomaran otra dirección. No, nada de eso. Y ese fue el pecado por el que Dios juzgó a la casa de Elí. Que no cometamos ese error como padres. Si tenemos que quedar como los malos de la película, quedemos como los malos de la película. Porque ese es nuestro rol. Los papás no somos llamados a ser amigos de nuestros hijos. Somos llamados a ser papás de nuestros hijos. Y eso implica responsabilidad. No hay gran cosa en que un niño me cuente todas las cosas, ¿verdad?, por la confianza que tiene sin que yo le diga nada. Yo he escuchado papás que hasta se jactan de eso. No, mi hijo me cuentan todo. Sí, te cuentan todos los pecados que cometen. No, no se trata de eso. Si yo tengo que ser el pesado, tengo que ser el pesado. ¿Por qué? ¿Quiero el mal para mi hijo? ¿Quiero que sea una persona triste y amargada? Todo lo contrario, quiero que sea feliz en la vida, quiero que haga las cosas correctas en la vida y que no vaya por el mal camino. Entonces, si tengo que quedar como el pesado, tengo que quedar como el pesado nomás. No, es que no me gusta ese programa para que tú lo veas. Ah, pero papá, que tanto, no seas pesado. Bueno, si tengo que ser pesado, tengo que ser pesado nomás, porque ese programa no le está enseñando valores correctos, está torciendo su mente. Y si tengo que pararme, tomar el control y apagarlo, el niño va a patalear, va a alegar. Bueno, no le va a gustar. Es verdad que la disciplina, el presente, dice, ¿verdad?, el libro de Hebreos, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero al fin da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Y con amor vamos a criar a nuestros hijos. Ahora, si aún nuestros hijos se rebelan, siendo nosotros consecuentes con lo que vamos a enseñar y con la conciencia tranquila ante el Señor, ya es decisión de ellos. Después que cumpla 18 años y que sea mayor de edad, ya puede hacer con su vida lo que quiera. Pero que no cometamos nosotros como papás el pecado de mí, de no estorbarlos y de no hacer lo que estuvo a nuestro alcance en el tiempo que tuvimos la responsabilidad de tenerlos para que nuestros hijos se encaminaran en los caminos del Señor. Y esa es una oportunidad única. No hay, quisiéramos, nos gustaría, pero no hay, ¿verdad? Como en los reproductores, ¿verdad? A ver, voy a retroceder esta etapa en la vida. A ver, déjame de retrocederlo porque me equivoqué aquí. No, lamentablemente la vida no es así, la vida pasa. Y si no lo hacemos cuando corresponde, en el momento que corresponde, ya perdemos, pasó. Debemos hacerlo desde pequeños. ¿Se acuerdan lo que yo les decía la otra vez? Esa hermana que le preguntaba, ese matrimonio joven le preguntaba al pastor, pastor, ¿desde cuándo es bueno ya empezar a disciplinar a nuestros hijos? Y el pastor le preguntó, ¿cuántos días de vida tiene tu hijo? 2 días, ya estás atrasado ya partiste tarde. El primer día que los niños llegan a este mundo ya es tiempo, porque del primer día que llegan a este mundo ya llegan con el pecado en su corazón. Queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¿No es así? Como papás estamos dispuestos incluso a dar la vida por ellos. Bueno, si queremos lo mejor, criémoslo de la mejor manera. Ahora, ya finalmente, ¿cómo aplicamos este principio? Ya este es el último y quinto punto del mensaje. ¿Cómo aplicamos este principio de los que hemos visto hasta ahora? Ya de que este principio es fundamental para nuestra sociedad. Este principio, ¿verdad?, debe comenzar en el hogar, honrando padre y madre. Este principio implica la importancia y relevancia que debemos dar a nuestros padres, no tomarlos a la ligera. Este principio requiere el compromiso nuestro primero como papás. Finalmente, y en quinto lugar, ¿cómo aplicamos este principio? Si nuestros padres son inconversos o nuestras autoridades son injustas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nuestras autoridades no son correctas? Bueno, primero que nada, Dios nunca nos desampara y nunca nos deja al aire y sin respaldo. Salmo 27:10. Salmo 27:10 dice aquí la palabra del Señor: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tus papás no sean creyentes, Dios te va a bendecir si tú te sujetas a sus principios y mandamientos. Y aunque ellos fallen, Dios no falla. Él es nuestro Padre Celestial. Y aunque la sociedad no falle, y aunque las autoridades que están a nuestro alrededor no fallen, debemos siempre confiar en el Señor. Miren lo que dice Mateo 10:37. Dios nos ordena someternos a la autoridad, pero también debemos entender que Dios siempre es más importante. Dios está por sobre cualquier autoridad humana. Mateo 10:37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Sabemos que esto tiene una aplicación práctica, no en que debemos despreciar o menoscabar o tratar mal a nuestros padres. Ya aprendimos que si deshonramos a nuestros papás o a aquellos que están a nuestro alrededor, estamos pecando. Es pecado. Eso es maldad. Los cuervos de la cañada van a sacar nuestros ojos, vamos a quedar en oscuridad. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en el libro de Proverbios? No debemos deshonrar a nuestra autoridad, no debemos ir, ¿verdad?, y menospreciar a nuestros padres. Pero el amor a Dios debe ser tan importante que está por sobre cualquier vínculo o relación que haya a nuestro alrededor. Por eso es que ninguna autoridad terrenal está por encima de nuestra autoridad celestial. Dios está por encima de todos. Él debe tener nuestra prioridad. Él debe tener nuestra prioridad. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel?
Y dijeron, no nos postraremos a tu imagen, oh rey. Dios nos puede librar del horno de fuego, que era el castigo para los que se rebelaban a la orden del rey allá en Babilonia. No nos inclinaremos. Dios nos puede librar. Y si no, tampoco nos inclinaremos ante tu imagen. ¿Te das cuenta? Ellos respetaron al rey y se sometieron al castigo que el rey había impuesto. Pero ellos confiaron primero en el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró. Los liberó del horno de fuego. Tanto que sus vestidos no se quemaron, su pelo estaba intacto, ni olor a humo. Dice la Escritura, literalmente allá en Daniel capítulo 3, ni olor a humo tenía. No es como ahora, ¿verdad?, que están todos ahumados con los asados del 18. Ni olor a humo. En todo asunto de conflicto debemos honrar primero a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles fueron llevados, ¿verdad?, ante los líderes religiosos de aquel tiempo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo declararon allá en Hechos capítulo 4. Y en otra ocasión posterior, en Hechos capítulo 5, fue lo mismo. Después de azotarlos, dice que les intimaron a que no predicasen el Evangelio, pero ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestros padres no deberían provocarnos a ira por su inconsecuencia e injusticia, pero si lo hacen injustamente, siempre debemos responder con amor. Con amor. Aún incluso nuestras autoridades. Debemos orar por ellos. Aún si ellos son injustos, orar por ellos. Tiene mucho más poder un cristiano que ora por sus autoridades que un pseudo cristiano que sale a protestar por sus derechos. Yo creo más en el poder de la oración que en el poder de la revuelta o de las piedras. La oración tiene gran poder. Hay poder en la oración de un justo, pero ¿oramos por nuestras autoridades? ¿Oramos por nuestras autoridades terrenales, orando con amor por ellas? Amor es un buen sinónimo de honra. ¿Te acuerdas del mandamiento? Honra padre y madre, para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Amor es un buen sinónimo para honra, para darle importancia a nuestros padres. Ama padre y madre. Podríamos leer, ¿verdad?, esa porción. Ama a tus autoridades. Pero ¿cómo es eso, pastor? Si nuestras autoridades toman decisiones injustas, incorrectas, ámalos como Dios te amó a ti. Siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros, ¿o no? Estando bajo la ira de Dios, Cristo murió por tu alma. Ora para que tus autoridades se les abra la luz del Evangelio. Ora por ellos. Y mientras más terribles y más injustos son, mientras más perversos son, más ora por tus autoridades. Oremos por nuestras autoridades. Independientes quienes estén de turno. Las autoridades van a venir y se van a ir. Van a llegar y van a desaparecer. Pero el cristiano vive para siempre. Nosotros estamos de paso en esta tierra, pero tenemos el tremendo privilegio de orar por aquellos que están en autoridad. Es más, incluso debemos amar hasta nuestros enemigos, nos enseñó Cristo. No los veamos como enemigos, pero sí oremos por ellos. Si nuestros papás no son cristianos o son injustos, o la autoridad política, social que en nuestro entorno es injusta, oremos por ellos. Oremos para que el Señor les guíe y tomen decisiones correctas. Podemos ver que es difícil, que es complicado, pero lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Esa es la forma que debemos enfocar, esa es la actitud que debemos tener y que nace de este mandamiento. Nace de este mandamiento. Aprendamos lo que significa honrar padre y madre y aprendamos lo que es la sumisión, la obediencia y el respeto a la autoridad. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta hora. Te agradezco porque a través de ella nos exhortas, nos guías, nos motivas, nos encaminas hacia tus propósitos y tu voluntad. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido de este quinto mandamiento y ayúdanos a aplicarlo de una manera consecuente en nuestras vidas. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús.